Buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar de manera un poco somera los fundamentos de algunos de los métodos que utilizan áreas de endemismo y otras aproximaciones en biogeografía de la vicaria cladista. No son los únicos, hay muchísimos métodos. No quiero profundizar aquí en todos, simplemente es para que ustedes tengan una idea de la forma en la cual se pueden abordar o analizar los datos en biogeografía cladista. Esto es más o menos lo que ocurre con el modelo clásico de especiación en alopatría. A partir de una biota ancestral, que aquí lo estoy mostrando, esta es una biota ancestral, tenemos en primera instancia el establecimiento de una barrera geográfica o de un evento vicariante, que aquí estoy mostrando con este símbolo, ¿no? Con este rayo negro estamos representando el establecimiento de una barrera geográfica y la fragmentación de la biota ancestral por el establecimiento de este evento vicariante. Entonces, en una primera instancia, lo que tenemos simplemente son poblaciones geográficas de la misma especie. Sin embargo, si la barrera geográfica es tan eficiente para impedir el flujo génico entre estas dos poblaciones, producto de la deriva génica y de presiones selectivas locales, las poblaciones van a tender a diferenciarse y acumular cambios a través del tiempo. De tal forma que después de algunos miles o millones de años, estas poblaciones originales van a consolidarse como dos linajes independientes, y esto es lo que establece el modelo clásico de especiación en alopatría que ustedes conocen bien. Ahora no lo veamos en cuestión de especies, veámoslo en función de áreas, ¿no? Veamos, tenemos la biota ancestral, tenemos un primer evento vicariante que me genera el área negra y el área roja. En un segundo evento vicariante, el área roja, aquí esta área ahora la estoy magnificando, el área de la derecha la estoy magnificando, el área roja, en un segundo evento vicariante me da origen al área rosa y al área azul. El área azul, que estoy magnificando aquí, en un tercer evento vicariante, se vuelve a fragmentar, me da origen al área amarilla, al área verde. Finalmente, en un cuarto evento vicariante, el área verde da origen a esta área gris y a esta área de colores. De tal forma que cada una de estas áreas que se va originando, producto de la fragmentación de las biotas, es un área de endemismo. De tal forma que en este caso en particular tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 áreas de endemismo, ¿no? Véanlo aquí. No lo vean a nivel de especies, véanlo a nivel de biotas, o a nivel de áreas. Es decir, cada una de estas áreas, si de acuerdo con lo que proponía Croissant, las especies tierra y biota evolucionan juntas, entonces aquí tenemos una evolución conjunta de la tierra, y como tenemos un evento de fragmentación de la tierra, un evento vicariante, las especies o los grupos que están subidos en este pedazo de tierra responden evolucionando y generando nuevas especies producto de especiación alopátrica, ¿sí? Entonces, este es el fundamento de la biogeografía de la vicarianza cladista. De manera análoga a lo que hacemos nosotros en un análisis filogenético, en donde nosotros utilizamos caracteres que pueden ser caracteres tradicionales, caracteres moleculares, etcétera. Cualquier carácter que ustedes puedan codificar, esto puede considerar como un carácter sistemático. Bueno, tenemos caracteres, tiene que cumplir un conjunto de requisitos que nos vamos a comentar en este momento. Sin embargo, análogo a lo que hacemos nosotros en un análisis filogenético, en donde nosotros partimos de caracteres, para partir de esos caracteres reconstruir la relación de ancestría y descendencia entre las especies o entre los organismos, aquí hago algo parecido. A partir de la distribución geográfica de las especies, voy a obtener una relación genealógica o una relación de ancestría y descendencia entre las áreas. ¿Cuáles son las áreas que se originaron primero, en este caso el área negra, y cuáles son las áreas que se originaron más recientemente? Veámoslo de otra forma diferente, ¿no? Aquí tenemos 5 especies, la especie 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí lo que estoy haciendo es sustituir la rama terminal, que es la especie, algo parecido a lo que hacía el método de Hennig. Sustituyo la rama terminal, que es la especie, por el área geográfica que ocupan, que aquí lo estoy poniendo como colores, y cada una de estas representaría un área de endemismo distinta. Recuerdan la definición de Harold y Moy. Decimos que un área de endemismo es la región geográfica que comprende la distribución de 2 o más taxones monofiléticos que exhiben congruencia filogenética y distribucional
y además requiere de la presencia de sus respectivos allegados en otras zonas así definidas, es decir, otras áreas de endemismo. Tenemos tres grupos monofléticos distintos, el grupo X, el grupo Y y el grupo Z. Lo que les estoy mostrando es la distribución de las especies. Se fijan, cada una de las especies está contenida en un área X, Y y X1, X, Y y Z1 en el área azul, 2 en el área turquesa, 3 en la roja, 4 en la café, 5 en el azul claro. Si, de acuerdo con el paradigma de la vicarianza, a cada evento de vicarianza geológica, es decir, cada evento de fragmentación del área de distribución, proviene o responde con un evento de vicarianza biológica, que sería un proceso de especiación, lo que nosotros esperaríamos encontrar sería una relación perfecta, ¿no? Hay un evento de fragmentación, un evento de especiación, fragmentación, especiación, fragmentación, especiación. Que si lo viéramos en una forma de un cladograma, tenemos el cladograma del grupo monofilético X, el grupo monofilético Y y el grupo monofilético Z. Lo que estoy haciendo aquí es sustituir la rama terminal, que es la especie, por el área que ocupan. Y, de acuerdo con la regla de la inclusión-exclusión de Hennig, dos o más cladogramas se pueden unir en uno solo si son hipótesis iguales o si una incluye a la otra. De tal forma que si ustedes se fijan, estas tres hipótesis son exactamente idénticas. Es como si yo pusiera una palma de la mano sobre la otra, sobre la otra. Si yo pongo mis dos palmas, ustedes empalman sus manos, se van a dar cuenta de que coinciden los pulgares, los índices, el dedo medio, el anular y el meñique. Entonces esas tres hipótesis las puedo yo sumar y puedo yo obtener un cladograma general de áreas. Este cladograma general de áreas, pues lo que me representaría es la historia evolutiva en conjunto de todos estos grupos monofiléticos. Es decir, este cladograma general de áreas sería una hipótesis biogeográfica general para explicar la distribución geográfica ya no del grupo X, sino del grupo X, Y y Z en su conjunto. Ahora, ¿qué ocurre cuando hay un evento de extinción? Podemos tener el evento de vicarianza geológica. Pudiera ser que el grupo responde con un proceso de especiación alopátrica, pero producto de, pues a lo mejor, de un tamaño poblacional pequeño, de las interacciones bióticas o de cualquier otra cosa, de un evento catastrófico, resulta que el taxón se extingue. Esto puede llegar a ocurrir, es algo que es normal en la evolución de las especies. De tal forma que cuando tenemos un taxón se extingue, vean lo que tenemos aquí. O sea, el cladograma de los grupos monofléticos X y Y no hay ningún problema. Pero vean lo que ocurre con el cladograma del grupo Z. Aquí en el caso del cladograma del grupo Z, vean, si partimos de las ramas terminales hacia la raíz, café y azul es igual aquí, es igual aquí, es igual aquí. Rojo como grupo hermano de café y azul, rojo como grupo hermano de café y azul, pero vean aquí el grupo hermano de rojo, café y azul es el azul marino. Aquí el grupo hermano de rojo, café y azul es el turquesa, y acá también es el turquesa. Entonces, estas tres hipótesis no las puedo sumar porque tengo un problema, porque aquí no hay coincidencia, no hay congruencia en los árboles. Y eso se conoce en biogeografía como el problema de las áreas ausentes. ¿Qué pasa cuando hay eventos de especiación simpátrica? Es decir, proviene un evento de vicarianza geológica, hay un evento de especiación alopátrica, pero también dentro de una misma región geográfica otro taxón puede volver a especiar, de tal forma que nosotros la predicción que estamos haciendo es un área, una especie, un área, una especie, un área, una especie. Aquí tengo un área, dos especies, un área, tres especies, un área, cuatro especies, etc. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Si se fijan, aquí lo que ocurre, tenemos las 5 especies, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5, pero vean aquí tenemos una especie, un área, que es el área café, que está representada o está ocupada por dos o más especies. Y esto es lo que se conoce como el problema de las distribuciones redundantes. Tengo más de una especie en un área. Y el último caso es que ocurre cuando hay eventos de dispersión. Si puede prevenir el evento de vicarianza geológica, hay un evento de especiación alopátrica, pero una vez que el taxón se origina, se dispersa o se mueve
a otra área geográfica. Tenemos las mismas tres grupos monofiléticos distintos, pero vean aquí, en este caso el taxón 3, que originalmente estaba distribuido en el área roja, se dispersó y colonizó el área café, de tal forma que aquí tengo ya grupos que tienen una amplia distribución. Esto se conoce como los grupos o los taxa de amplia distribución. Entonces, estos tres problemas, el problema de las áreas ausentes, el problema de los grupos de amplia distribución y de las distribuciones redundantes, son los problemas más importantes a los que se enfrenta la biogeografía en esta búsqueda por tratar de probar el paradigma de la bicarianza de que tierra y biota evolucionan juntas. ¿Cómo aborda la biogeografía estos problemas? Bueno, pues hay distintas formas, ¿no? Aquí estamos, esta parte ya la habíamos visto, toda esta parte que está en rojo ya la habíamos visto, estamos en este momento en esta parte azul, ¿no? Recuerde que dentro de la biogeografía de la bicarianza, que asume que tierra y biota evolucionan juntas, tenemos dos programas de investigación distintos. La Pan-Biogeografía de León Croisat y la Escuela de la Bicarianza Cladista, que lo único que comparten es la búsqueda de patrones de bicarianza, es decir, lo único que comparten estas dos escuelas es asumir que las distribuciones son producto de bicarianza, pero tanto el punto de vista heurístico, la heurística y la parte epistemológica, es decir, cómo construyen o cómo abordan el problema, es completamente distinta. La panbiogeografía ya vimos cómo funciona y ahorita les voy a explicar brevemente lo que hace la biogeografía cladista. Y además, en el caso de la biogeografía cladista tenemos a su vez dos grandes grupos de análisis: los métodos que buscan analizar patrones y los métodos que buscan analizar procesos. En el caso de los métodos que buscan analizar patrones, lo que ocurre es que utilizan métodos cuantitativos para descubrir el patrón biogeográfico y de esta forma determinar los sucesivos eventos de bicarianza independientemente de las causas que los produjeron. Y dentro de estos métodos que buscan analizar patrones, pues están todos estos, ¿no? El método de Rosen, el mapa de especies ancestrales de Mickiewicz, la biogeografía filogenética cuantitativa, el análisis de componentes, el enunciado de tres áreas, Wizard, el BPA, análisis proporcional de Brooks, tanto primario como secundario, método de Hovenkamp, el PAE para áreas, los subárboles libres de paralogía, el PACT, etc. Hay muchísimos métodos. En contraste, el análisis de procesos no se limita únicamente a los fenómenos de bicarianza y especiación alopátrica. De manera implícita, dentro del algoritmo incluyen matrices de costos relacionados con especiación simpátrica y procesos como dispersión y extinción. Y dentro de estos métodos se incluyen el método de los árboles reconciliados de Page, la matriz bidimensional de costos evolutivos, un programa que se llama DIVA, un algoritmo que se llama DIVA, que no tiene que ver con DIVA, el software que se utiliza para hacer reconstrucciones que tienen comprobado bioclim y todas estas cosas. No, ese es DIVA de Ronquist, que después evolucionó a un DIVA Base con métodos bayesianos, el método de Jungles y el WAAA, entre otros. Entonces, para abordar la primera parte que tiene que ver con el método de análisis de patrones, se han incorporado tres supuestos metodológicos: el supuesto metodológico 0, 1 y 2. Y estos supuestos metodológicos fueron incorporados en la biogeografía para tratar de resolver o abordar este problema de los grupos de amplia distribución, de las distribuciones redundantes y de las áreas ausentes. Entonces, inicialmente Nelson y Platnick, en 1981, introdujeron los supuestos metodológicos 1 y 2, y posteriormente Sandé y Ross, dos botánicos holandeses, en 1987 introducen el denominado supuesto 0. Estos supuestos varían en la forma en la que consideran a las áreas ausentes, a los grupos de amplia distribución y a las distribuciones redundantes. Por ejemplo, en el supuesto 0 de Sandé y Ross, ellos dicen, vamos a suponer, por eso es un supuesto, vamos a hacer un supuesto, vamos a asumir que las áreas ausentes las voy a tratar como primitivamente ausentes en la matriz. Es decir, las áreas ausentes las voy a codificar en la matriz con un 0. Vamos a considerar que las áreas que ocupan los grupos de amplia distribución deben ser consideradas como monofiléticas y acepta las distribuciones redundantes como válidas. En contraste, en el supuesto 1, las áreas ausentes son tratadas como no informativas, de tal forma que en la matriz yo codifico las áreas ausentes
con un signo de interrogación. Las áreas que ocupan los grupos de amplia distribución pueden ser monofiléticas o parafiléticas, y una vez más asume que las distribuciones redundantes son válidas. Y finalmente, en el supuesto 2, una vez más, las áreas ausentes son tratadas como no informativas, es decir, se codifican con un signo de interrogación. Las áreas que ocupan los grupos de amplia distribución pueden ser monofiléticas, parafiléticas o polifiléticas, y considera las distribuciones redundantes por separado, es decir, las aborda en cladogramas independientes. ¿A qué nos referimos con esto? Es un ejemplo muy simple, ¿no? Vean, por ejemplo, para tratar lo que tiene que ver con los grupos de amplia distribución. En el primer caso tenemos una especie que está presente en las áreas 1 y 2. Es un grupo de amplia distribución porque tenemos una especie que está presente en dos áreas. De tal forma que, bajo el supuesto 0, Sandé y Ross dicen que estas áreas de amplia distribución deberían de ser monofiléticas. Es decir, una relación de monofilia es aquella que incluye al ancestro y a todos los descendientes. Entonces, bajo el supuesto 0, la relación de las áreas 1 y 2 debe ser de monofilia, ancestro y todos los descendientes. Bajo el supuesto 1, las áreas pueden ser monofiléticas o parafiléticas, que sería este polígono naranja. Entonces, recuerden que un grupo parafilético es aquel grupo que incluye al ancestro, pero no a todos los descendientes. Entonces, es un grupo parafilético. Incluye al ancestro, pero no a todos los descendientes, al ancestro, pero no a todos los descendientes. Y bajo el supuesto 2, la relación que guardan las áreas de amplia distribución o los grupos de amplia distribución pueden tener una relación de monofilia, de parafilia o de polifilia. Recuerden que un árbol polifilético o un grupo polifilético es aquel que tiene más de un ancestro. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Son grupos polifiléticos. Estos 4 son grupos polifiléticos porque tienen más de un ancestro. Entonces, entre los métodos que se basan en estos supuestos está el análisis de componentes, el análisis por parsimonia de Brooks, tanto primario como secundario, el enunciado de las 3 áreas y los subárboles libres de paralogía, entre otros. En el caso de los métodos que buscan analizar procesos, como el caso de Diva, nada más voy a explicar brevemente lo que hace Diva. Lo que dice Ronquist es que la mayoría de los métodos que se usan en biogeografía parten del supuesto de un solo patrón de cladogénesis. Sin embargo, las barreras aparecen y desaparecen durante la historia evolutiva de los taxa. Es decir, la barrera tiene cierta temporalidad. Las barreras surgen, están ahí por un tiempo y después son erosionadas por los elementos o desaparecen por la unión de los continentes, etc., ¿no? Entonces las barreras es algo que es dinámico y que es algo cambiante. Entonces, como aparecen y desaparecen durante la historia evolutiva de los taxa. Y si ustedes recuerdan, cuando vimos la parte de biogeografía dispersalista, hablamos un poco de los corredores, filtros, etc. Entonces, la efectividad de las barreras es distinta de un linaje a otro. Lo que para un grupo, por ejemplo, para un grupo de caracoles, para un grupo de anélidos, podía ser una barrera infranqueable, que puede ser un pequeño arroyo, pues para un pequeño mamífero, o para un ave, o para un insecto volador, pues ese pequeño arroyo no representa nada. Entonces, las barreras pueden ser muy eficientes para unos grupos, pero para otros grupos no representan nada. De tal forma que, como resultado de los dos procesos anteriores, una biota o un xenocrón, en el sentido de Morrone, puede estar constituido de muchos componentes bióticos que tienen historias biogeográficas distintas. Es decir, el hecho de que yo las vea en este momento como parte de una biocenosis no quiere decir que compartan necesariamente la misma historia biogeográfica. Un grupo puede ser más antiguo, otro grupo puede ser más reciente, y su interacción es relativamente reciente. De tal forma que lo que hace Diva, o lo que busca Diva, es encontrar las áreas ancestrales para recuperar las relaciones entre ellas, tratando de maximizar la vicarianza y minimizando los eventos de dispersión y extinción. Entre las ventajas que tiene este algoritmo o este método de Diva que propone Ronquist es que no restringe las relaciones entre las áreas a un patrón jerárquico. Por tanto, permite que las relaciones entre las áreas sean reticuladas y múltiples. Recuerden que la evolución de las áreas no necesariamente requiere que sea parecido a un árbol filogenético, ¿no? En el caso de las áreas, podemos tener justo producto de este movimiento de las placas
de la formación de nodos, podemos asumir o esperar que la relación entre las redes, que entre las áreas sea más bien una retícula, ¿no? O una malla. Es algo que no, eso es algo que permite el algoritmo de Ronquist. A diferencia de los métodos anteriores, el análisis de Diva se puede utilizar para grupos que son afectados de distintas formas por los mismos eventos. El resultado no es un cladograma, sino una reconstrucción de la evolución histórica de las áreas ancestrales del grupo estudiado. Considera explícitamente los eventos de dispersión, inscripción y especiación simpátrica. Y dos cosas muy importantes: no requiere la construcción de un cladograma general de áreas, a diferencia de otros métodos, y no requiere contar con una filogenia resuelta, de tal forma que podemos utilizar este método para grupos individuales, es decir, no tengo que tener dos o más grupos en estudio. Puede ser una reconstrucción biogeográfica para un grupo en particular y no necesariamente debo contar con una filogenia completamente resuelta. Finalmente, Hovenkamp, un botánico holandés, propone un método un poco distinto a lo que veníamos observando anteriormente, y de acuerdo con Hovenkamp, en 1997, cuando él publica estos artículos, dentro de la biografía histórica tenemos dos grandes aproximaciones: algo que él denominó como la historia de la Tierra y lo que él denomina como la historia del taxón. En el caso de la historia del taxón, lo que hace es buscar dilucidar la evolución de uno o más grupos de organismos sobre la base de una teoría establecida de la historia de la Tierra. Es decir, nosotros conocemos cómo se fue dando la partición de Pangea, cómo se fue dando la separación de los continentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esta historia conocida de cómo fue evolucionando la Tierra, nosotros tratamos de explicar cómo fue evolucionando la biota. Y por el otro lado tenemos una forma distinta, ¿no? La otra cara de la moneda. A partir de la evidencia biológica, nosotros tratamos de reconstruir la historia de la Tierra. Si se fijan, son dos cosas distintas. En la primera, la historia del taxón, lo que hago es, a partir de una historia conocida de la evolución geológica del planeta, obtengo o construyo la evolución de la biota. Y en la segunda, la historia de la Tierra, es al revés. Es lo que hacemos los biólogos. Lo primero es lo que haría un geógrafo, un geólogo. Nosotros, como biólogos, a partir de la evidencia biológica, buscamos reconstruir la historia de la Tierra. De tal forma que, como dice el Hovenkamp, si lo que nosotros buscamos es dilucidar la historia de la Tierra, entonces deberíamos de poder utilizar un método que corresponda con la complejidad que se observa en la evolución de las áreas. Es decir, como decía Hovenkamp, que permita la ocurrencia de patrones divergentes y reticulados. Y de acuerdo con Hovenkamp, ningún método de los propuestos hasta el momento, estamos hablando de 1997, hasta ese momento ninguno de los métodos que se habían propuesto en biogeografía cumplía con estos tres requisitos. Y esto es producto de tres razones: áreas como taxa, taxa como caracteres y la evolución de las áreas. La primera pregunta que él se hace es áreas como taxa. Es decir, nosotros, si recuerdan, cuando vimos esta parte de áreas de endemismo, estamos haciendo una analogía taxón-área. Es decir, construimos una matriz de presencia-ausencia de las especies en un área. Y esto presupone la existencia de áreas de endemismo. Es decir, nosotros estamos asumiendo que las áreas de endemismo son unidades naturales. Y él dice que, a diferencia de la teoría evolutiva, que predice la evolución de las especies, puede ser por darwinismo, neodarwinismo, equilibrios puntuados, equilibrios cambiantes, teoría neutral, neolamarquismo, lo que ustedes quieran, pero tenemos una teoría general de cómo evoluciona la vida. Entonces, en contraste con esas teorías generales que pueden ser unificadas, medio unificadas o como ustedes lo quieran ver, no hay ninguna teoría general en biogeografía que postule cómo deben de que prediga cómo evolucionan las áreas. Es más, Hovenkamp dice que las áreas de endemismo ni siquiera existen, que es una abstracción que nosotros estamos haciendo de nuestra mente. El segundo tiene que ver con esta analogía o con este supuesto de taxa como caracteres que se deriva de este trabajo de Brooks y McLennan, que dicen que el significado de homología en un análisis filogenético es el mismo a todos los niveles de organización. Si se fijan, si recuerdan, nosotros partíamos de estas homologías biogeográficas primarias y secundarias. ¿Sí? Estamos asumiendo que
Así como hay homología en caracteres, también hay homología en las áreas, homología en los trazos. Y Hovenkamp dice que esto no tiene ningún sentido. Y finalmente, lo que tiene que ver con la evolución de las áreas, Hovenkamp dice que las áreas no evolucionan como los tags, ya que en el caso de las áreas la evolución raramente es divergente, de tal forma que existen muy buenas razones para suponer que las áreas forman redes entre áreas previamente aisladas, es decir, áreas que pudieron haber estado separadas, pueden volverse a unir, se pueden volver a separar, se pueden volver a unir, y todo esto producto de la tectónica de placas. Entonces, producto de todo esto es que Hovenkamp sugiere que ninguno de los métodos que se han utilizado en biogeografía es un método válido, y él propone su método. Este método es interesante y ha sido utilizado solamente 2 veces, ¿no? En los artículos que él escribió. Yo no he visto ningún otro autor que haya utilizado esta propuesta que hace Hovenkamp, aunque es un método que surge como alguna aproximación interesante. Muy bien, entonces bueno, estos son algunos de los métodos que se utilizan en biogeografía histórica. En biogeografía histórica hay muchísimas aproximaciones, hay algunos autores que sugieren que podemos hacer un híbrido o una mezcla entre las ideas de Croizat y la biografía cladista. Si ustedes revisan los trabajos, les sugiero que revisen este artículo de Hacia una biografía evolutiva que escribe Morrone, para que vean como las distintas etapas que Morrone sugiere de una biografía evolutiva, y él hace una mezcla y ya olvida las cuestiones filosóficas y conceptuales y las grandes diferencias entre una y otra. Pero bueno, son distintas formas de trabajo, ¿no? Simplemente aquí lo que les quiero dejar es que se den cuenta de que la biografía es una disciplina muy madura, que tiene muchos métodos de análisis y que pues tiene prácticamente un método para todas las necesidades, ¿no? Entonces, si ustedes dentro de su trabajo están haciendo alguna tesis o lo que sea, están haciendo alguna parte biográfica, pues siempre sería interesante, pues a lo mejor darle un plus. No está haciendo un trabajo sistemático, pues a lo mejor hacer un plus con algo de biografía. Ya se dieron cuenta, la biografía es un campo de acción muy amplio, ¿no? Que tiene muchísimas aristas y que tiene muchas aplicaciones, que vamos a terminar de ver la siguiente semana con la última parte del curso, que tiene que ver con filogeografía y genética del paisaje. ¿Ok? Muy bien. Entonces eso sería todo por el momento y nos escucharíamos aquí la siguiente semana. Cuídense.